Capítulo 1. Escuchar tu propia voz interna significa prestar atención a lo que emerge dentro de ti en cada momento, los pensamientos que surgen sin invitación, las sensaciones físicas que recorren tu cuerpo y las emociones que se manifiestan con o sin motivo aparente. No es un ejercicio complicado ni requiere técnicas sofisticadas. Es simplemente detenerte un instante y preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí ahora? Imagina un río cuya corriente no deja ver el lecho. Cuando aprendes a observarte, reduces la velocidad de esa corriente. Dejas de ser arrastrado y, en cambio, miras con claridad lo que hay bajo la superficie. Esa claridad te permite comprender qué te gusta, qué te incomoda, qué te causa malestar o qué te trae bienestar. Este acto de escuchar no es un juicio. No busca corregir ni cambiar de inmediato. Busca conocer. Es un espacio de amistad contigo mismo, donde registras lo que aflora sin descalificarlo. Porque solo a partir de entender lo que ocurre en tu interior podrás decidir con conciencia qué caminos tomar. La importancia de la autoobservación. Observar lo que te pasa por dentro, sin interferencias ni filtros, es la puerta de entrada a una vida más alineada contigo. La autoobservación no es obsesión ni control, es conciencia. Es poder darte cuenta de lo que sientes, piensas o haces en tiempo real, y notar si esas respuestas surgen por costumbre, por miedo o por una necesidad real. A menudo vivimos en piloto automático. Respondemos de forma repetida, sin saber por qué. La autoobservación te permite pausar ese impulso y mirar. Por ejemplo, si reaccionas con impaciencia ante una situación, en lugar de justificarte o culpar a otro, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Estoy cansado, frustrado, con miedo? Este proceso crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está tu poder. No se trata de controlar cada emoción, sino de hacerlas visibles. Cuando observas, puedes elegir. Cuando eliges, recuperas tu libertad interna. Numerosos estudios en psicología cognitiva y neurociencia respaldan esta práctica. La profesora Ellen Langer, de la Universidad de Harvard, demostró que la atención consciente reduce el estrés, mejora la salud y fortalece el sentido de propósito. Observarte no solo te calma, te devuelve el timón de tu propia vida. Conexión mente-cuerpo en la experiencia emocional. Tu cuerpo es mucho más que un vehículo para moverte por el mundo. Es un sistema sensible, inteligente y profundamente conectado a tus emociones. Cada pensamiento genera una reacción química, cada emoción una respuesta física. Y viceversa. Lo que sientes emocionalmente modifica tu postura, tu respiración, tu tono muscular. Cuando tienes miedo, tu corazón se acelera. Cuando estás triste, tus hombros se caen, la energía disminuye. Cuando algo te entusiasma, sientes una expansión en el pecho, una liviandad. Todo lo que sucede en tu mente se expresa en el cuerpo. Y todo lo que haces con tu cuerpo afecta tu mente. Este vínculo se llama bidireccionalidad psicofisiológica y ha sido ampliamente estudiado. Investigadores como Antonio Damasio han demostrado cómo las emociones nacen de la interacción entre las percepciones internas del cuerpo, a través de lo que se conoce como interocepción, y los sistemas cerebrales superiores. Sentir el cuerpo es, en muchos casos, el primer paso para entender una emoción antes de que llegue a ser un pensamiento claro. Escucharte, entonces, también es aprender a sentir el cuerpo. No solo cuando duele o se cansa, sino cuando te da señales sutiles, un nudo en el estómago, una tensión en el cuello, una liviandad en el pecho. Cada sensación es una pista. Es información valiosa que te dice si lo que estás viviendo te hace bien o te resta energía, si estás en coherencia o en contradicción contigo. Practicar esta conciencia corporal te da un mapa real del presente. Y ese mapa es más preciso que cualquier pensamiento acelerado, porque no está filtrado por el miedo o por la costumbre. Está vivo, directo, y responde con sinceridad. Tu cuerpo no miente. Solo hay que aprender a leerlo. Señales internas que ignoramos y cómo empezar a notarlas. A lo largo del tiempo,
muchas personas aprenden a desconectarse de sí mismas. Esta desconexión no ocurre de golpe. Es gradual. Comienza cuando se nos enseña a no llorar, a no quejarnos, a ser fuertes, a no mostrar debilidad. A medida que crecemos, acumulamos mandatos que nos dicen que ciertas emociones no son bienvenidas, que hay que ocultarlas, que hay que seguir aunque algo no esté bien. Como resultado, ignoramos señales internas. Seguimos en trabajos que nos drenan, en relaciones que nos debilitan, en hábitos que nos apagan. Lo hacemos porque así debe ser, porque no queremos incomodar, porque pensamos que no hay alternativa. Pero el cuerpo y la emoción siempre avisan, con insomnio, ansiedad, irritabilidad, tristeza inexplicable, dolores recurrentes. Son formas del cuerpo y la psique de decir, algo no está bien. El primer paso para escucharte es darte permiso para sentir. Suena simple, pero no lo es. Sentir implica bajar la velocidad, hacer espacio para lo que surja, aunque sea incómodo. Significa no resolver de inmediato, no tapar lo que duele, sino mirar. Un ejercicio básico pero poderoso es pausar varias veces al día y preguntarte, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué nombre tiene esta emoción? Al principio puede ser confuso. Puede que no sepas responder. Pero la práctica constante afina tu sensibilidad. Como un músculo, la percepción interna se fortalece. Estudios sobre inteligencia emocional, como los desarrollados por Daniel Goleman, muestran que quienes tienen más conciencia de sus estados internos toman decisiones más efectivas. Se relacionan mejor y manejan el estrés de forma más saludable. Esto no es solo bienestar emocional, es capacidad funcional, claridad y salud. Comenzar a notar lo que ignorabas no es debilidad. Es madurez. Es tener el coraje de decirte la verdad, incluso cuando incomoda. Porque solo quien se escucha, se entiende. Y solo quien se entiende, puede transformarse. Ejercicio de escucha interna para el día a día. Para empezar a cultivar esta capacidad de escucharte, necesitas incorporar prácticas simples, constantes y realistas. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, sino de abrir pequeños espacios cada día para volver a ti. Aquí va un ejercicio que puedes aplicar en menos de 5 minutos, en cualquier lugar. Primero, detente. Literalmente. Pausa lo que estás haciendo. Si puedes, cierra los ojos. Si no, simplemente baja la mirada y respira. Segundo, lleva tu atención al cuerpo. Sin forzar, sin juicio. Solo nota, ¿hay alguna tensión? ¿Estás apretando la mandíbula? ¿Tus hombros están rígidos? ¿Qué sientes en el pecho, el estómago, la espalda? Tercero, nombra lo que percibes. No necesitas explicarlo. Solo ponerle un nombre. Siento ansiedad. Siento enojo. Estoy tenso. Si no sabes qué es, solo dilo, siento algo, pero no sé qué es. Eso también es válido. Cuarto, pregúntate con suavidad, ¿qué necesito en este momento? Tal vez la respuesta sea descansar, poner un límite, moverte, respirar más profundo o simplemente no hacer nada. Quinto, agradece ese momento de conexión. Puede parecer mínimo, pero ese instante de autoescucha crea una diferencia profunda en el resto del día. Este tipo de pausas entrenan tu sistema nervioso para reconocer la seguridad en la calma. Según investigaciones sobre mindfulness y regulación emocional, como las desarrolladas por Jon Kabat-Zinn y Sara Lazar, estas prácticas repetidas disminuyen la reactividad del sistema límbico y aumentan la densidad de materia gris en regiones cerebrales vinculadas a la empatía, la introspección y la toma de decisiones. Escucharte es una forma de cuidado. No requiere grandes discursos ni explicaciones. Solo requiere presencia, honestidad y repetición. Con el tiempo, tu interior se vuelve un territorio familiar. Y cuando lo es mucho más fácil vivir con claridad, sin traicionarte. Síntomas de desconexión emocional y cómo reconocerlos.
Cuando no nos escuchamos por largos periodos, el cuerpo y las emociones encuentran otras formas de llamar nuestra atención. No se trata solo de crisis evidentes. A veces, los signos son silenciosos, repetitivos, y por eso mismo pasan desapercibidos. Pero están ahí, acumulándose. Uno de los síntomas más comunes de desconexión es la irritabilidad constante. Pequeñas cosas que antes no afectaban, ahora se sienten insoportables. También puede aparecer una sensación de vacío, haces cosas, cumples con tus rutinas, pero todo se siente apagado, sin sentido. Otro indicador es la desconexión corporal. Por ejemplo, no registrar que tienes hambre hasta sentirte débil, o no notar tu cansancio hasta que estás completamente agotado. La desconexión emocional también se manifiesta como dificultad para decir qué sientes o cambiar de tema rápidamente cuando algo te toca. El cuerpo también habla con síntomas físicos, tensión muscular crónica, insomnio, problemas digestivos, dolores que van y vienen sin causa clara. Y, a nivel mental, se instala la confusión, la dificultad para decidir, la sensación de estar desconectado de ti mismo, como si actuaras por inercia. Reconocer estos síntomas es un acto de sinceridad. No para culparte ni alarmarte, sino para darte cuenta de que algo necesita atención. La psicóloga clínica Lisa Feldman Barrett, referente en neurociencia afectiva, ha explicado cómo las emociones son construcciones cerebrales que surgen de la interpretación que haces de tus sensaciones corporales. Cuando no escuchas esas sensaciones, tu capacidad para interpretar y responder adecuadamente también se reduce. Por eso, si te sientes perdido, agotado o confuso, no estás fallando. Solo estás desconectado. Y esa desconexión puede revertirse. Con práctica, con pausa, con pequeños momentos diarios de presencia contigo. Escucharte no es un talento, es una habilidad que se cultiva. Y cada vez que lo haces, vuelves a ti. Resumen y cierre. Escucharte a ti mismo no es un lujo ni una indulgencia. Es una necesidad vital, una herramienta esencial para vivir con integridad, coherencia y salud. Este capítulo te mostró que escuchar no es solo oír pensamientos, es sentir el cuerpo, notar las emociones, identificar los patrones automáticos y hacer espacio para lo que realmente pasa dentro de ti. Vimos que la desconexión se aprende, muchas veces desde la infancia, como una forma de sobrevivir, de encajar, de protegernos. Pero llega un momento en que esa desconexión se vuelve una carga. Nos vuelve extraños a nosotros mismos, nos aleja de lo que nos hace bien y nos lleva a decisiones que no nos representan. A través de ejercicios simples de pausa, reconocimiento emocional y atención corporal, puedes volver a establecer un diálogo contigo. Y con el tiempo, ese diálogo se convierte en una guía interna clara. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino empezar. Cada vez que haces una pausa para escucharte, aunque sea por unos segundos, estás reforzando un puente hacia tu verdad. Estás volviendo a casa. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo distinguir tu voz interior de las voces del miedo, del deber, de las expectativas ajenas. Veremos cómo alinear tus decisiones con tu identidad más profunda y cómo transformar la dureza con la que te hablas en una compasión sabia que no debilita, sino que fortalece. La escucha interna es el primer paso. Y tú ya lo diste. Escucharte es una práctica que no tiene un final fijo, pero sí un punto de inicio. Y ese inicio es el compromiso contigo. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a hacer preguntas con honestidad. Cada señal que tu cuerpo y tus emociones te dan son oportunidades de volver a ti, de recordar lo que necesitas y lo que eres. El silencio interno no siempre es cómodo, pero es ahí donde se aclara lo que realmente importa. Si aprendes a quedarte un momento más en ese espacio, sin querer taparlo, sin juicio, empezarás a diferenciar entre lo que es una reacción automática y lo que es una intuición genuina. Entre lo que haces por costumbre y lo que haces porque te hace bien. Esto no es un camino de autoayuda rápida. Es un proceso profundo. Y como todo proceso real, lleva tiempo, práctica y paciencia.
A veces avanzarás con claridad, otras veces retrocederás un poco. Pero cada paso hacia adentro construye confianza. Con el paso de los días, algo cambia, tu cuerpo responde más rápido, tus emociones se regulan con mayor naturalidad, tus decisiones se alinean con tu bienestar. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendiste a preguntarte antes de actuar, a sentir antes de decidir, a cuidar antes de exigirte. Escuchar no es pasividad. Es presencia. Es tener la valentía de sentir lo que hay, sin adornos. Porque solo desde ahí es posible crear una vida más coherente, más libre y más viva. Esto recién comienza. Capítulo 2. Reconocer tu identidad auténtica y las voces externas que la nublan. A lo largo de la vida, asumimos muchas máscaras. Algunas las elegimos conscientemente. Otras, las heredamos sin darnos cuenta. Desde pequeños, empezamos a absorber lo que se espera de nosotros: sé responsable, sé fuerte, sé correcto, sé exitoso. Y muchas veces, en el intento de cumplir con esas expectativas, comenzamos a alejarnos de lo que realmente somos. Reconocer tu identidad auténtica no es un acto filosófico abstracto, es una práctica vital que define cómo tomas decisiones, cómo eliges tus relaciones, cómo usas tu energía. Es la diferencia entre vivir desde adentro hacia afuera, o vivir adaptándote a lo que otros esperan de ti. La mayoría de nosotros no hemos sido educados para preguntarnos con frecuencia: ¿esto que hago, lo hago porque quiero o porque debo? ¿Esto que siento es mío o lo aprendí a sentir así? ¿Estoy siguiendo mi voz o la de alguien más? Las voces externas no siempre son negativas, pero pueden volverse dominantes. A veces vienen de figuras de autoridad, padres, maestros, parejas. Otras veces, de la cultura, la religión, la sociedad. Y también están las más sutiles, las voces internas que se formaron para evitar el rechazo, para obtener amor o para sobrevivir. La psicóloga Brené Brown, en su investigación sobre vulnerabilidad y autenticidad, ha mostrado cómo las personas que viven con mayor conexión consigo mismas no son las que evitan el miedo, sino las que se atreven a ser vistas tal como son, con límites claros y con la valentía de decir no cuando es necesario. Identificar tu voz auténtica requiere pausa, reflexión y contraste. No se trata de rechazar todo lo externo, sino de distinguir. Preguntarte: ¿esto me representa? ¿Esto se alinea con lo que quiero ser? Porque solo cuando sabes quién eres sin adornos, puedes comenzar a vivir una vida que no duela por dentro. Una vida en la que no sientas que te traicionas para encajar. Una vida con menos esfuerzo por aparentar y más energía para construir lo que verdaderamente te nutre. Ejercicio de identificación de voces internas. Para comenzar a distinguir entre tu voz auténtica y las voces que has internalizado, puedes hacer este ejercicio en un momento tranquilo del día. Solo necesitas papel, algo para escribir y unos minutos de atención genuina. Primero, escribe una decisión reciente que hayas tomado, o una que estás por tomar. No importa si es grande o pequeña, desde cambiar de trabajo hasta aceptar una invitación que no querías. Escríbela claramente. Luego, responde a esta pregunta: ¿por qué decidiste eso? Anota lo primero que venga, sin censura. Después, vuelve a leer tu respuesta y busca señales. ¿Usaste frases como tengo que, debería, para que no piensen, porque es lo correcto? Si es así, es probable que estés actuando desde una voz externa o condicionada. Ahora, cambia la pregunta: ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero respecto a esta decisión? Haz silencio unos segundos antes de responder. Deja que aparezca la incomodidad. A veces, no saber es una señal de que nunca te lo habías preguntado con sinceridad. Luego, identifica: ¿de quién es la otra voz? Tal vez sea la de tu madre, un jefe, una norma cultural. Ponle nombre. Nombrar esas voces externas les quita poder automático y te devuelve el lugar de protagonista. Finalmente, pregunta en voz baja, o por escrito: ¿qué necesito ahora para ser fiel a mí, aunque sea en una pequeña acción? A veces será decir no. Otras,
será posponer. Otras, simplemente reconocer que aún no estás listo, pero ya no vas a seguir actuando en automático. Este tipo de ejercicio, repetido en diferentes momentos, fortalece lo que la psicóloga clínica Christine Neff llama conciencia compasiva, la capacidad de verte sin juicio, con curiosidad. Y con una intención profunda de respetarte. Porque tu voz auténtica no siempre grita. A veces susurra. Y para oírla, tienes que hacer espacio. ¿Cómo identificar lo que es auténtico y lo que es aprendido? Diferenciar entre lo que realmente te pertenece y lo que aprendiste a hacer puede parecer sutil, pero hay señales claras cuando se presta atención. Una de las claves está en cómo se siente en el cuerpo y en la energía que requiere sostener una determinada forma de actuar o pensar. Cuando haces algo desde tu autenticidad, suele haber una sensación de ligereza, de alineación interna. Incluso si es un desafío, sientes coherencia. Hay una paz que no viene de lo fácil, sino de saber que estás siendo fiel a ti mismo. En cambio, lo aprendido y no revisado a menudo se experimenta como tensión, como desgaste. Sientes que fuerzas una sonrisa, que cumples con una expectativa pero te vacías al hacerlo. Puede haber éxito externo, pero desconexión interna. Eso es una señal. Un buen criterio para distinguirlo es observar el origen emocional de tus decisiones. Pregúntate, ¿esto nace del miedo o del deseo genuino? ¿Lo hago por culpa, por aprobación o por conexión real conmigo? Las emociones no son respuestas definitivas, pero sí indicadores confiables del punto de partida. También puedes observar qué cosas defiendes con mucha intensidad. A veces, cuanto más rígida es una creencia, más probable es que esté defendiendo algo que no te pertenece del todo. Las ideas auténticas suelen tener raíz, pero también flexibilidad. Otro indicador es la fatiga emocional. Vivir desde una identidad prestada o aprendida suele agotarte más rápido, porque implica sostener una máscara. En cambio, ser tú no gasta tanta energía, no estás actuando, estás habitando. Esto no significa que lo aprendido sea malo. Algunas creencias y hábitos adquiridos pueden ser útiles y sabios. El problema es cuando lo sigues por inercia, sin preguntarte si aún tienen sentido para ti hoy. Escucharte es justamente darte el permiso de cuestionar. No para rechazar todo lo viejo, sino para elegir con libertad lo que quieres conservar, transformar o soltar. Porque no eres lo que te dijeron que eras. Eres lo que decides ser, cuando te das el espacio de escucharte con honestidad. Cuando dejas de actuar para cumplir con las expectativas y comienzas a vivir en coherencia con tu autenticidad, algo profundo cambia. No de forma inmediata, pero sí con una claridad progresiva. La relación contigo se transforma. Y desde ahí, todo lo demás también. Aprender a escucharte implica un proceso constante de desidentificación. Es dejar de decir yo soy así como una afirmación definitiva, y comenzar a decir hoy me siento así, esto resuena conmigo ahora, esto ya no me representa. El yo auténtico no es una identidad fija, es una relación viva contigo mismo. Los cambios reales suelen ser silenciosos. No siempre implican renunciar a todo ni dar giros drásticos. A veces, el verdadero cambio es animarte a decir no con tranquilidad. O dejar de pedir disculpas por tus necesidades. O darte permiso para cambiar de opinión sin sentirte culpable. Esa es una de las expresiones más claras de estar en contacto con tu identidad profunda, la capacidad de moverte con flexibilidad sin perderte. De actuar sin máscaras, aunque no seas comprendido por todos. De ser tú sin defenderlo como una guerra, sino habitándolo con paz. Como señala el psicólogo Carl Rollers, el curioso paradójico es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Esa aceptación es escucha. Y no se da de un día para otro. Pero cada vez que eliges desde tu verdad, en lugar de desde el miedo o la costumbre, estás reescribiendo tu historia. Estás recordando que no viniste a esta vida a interpretar un personaje, sino a descubrirte. A experimentar lo que significa ser tú, con todo lo que eso implica. No para volverte perfecto,
sino para volverte real. Y desde ahí, tomar decisiones que no solo tengan sentido, sino también alma. Capítulo 3. Aprender a reconocer tus emociones sin juzgarlas. Las emociones no son enemigas. No son errores del sistema. Son respuestas naturales del cuerpo y la mente frente a lo que vives, percibes y recuerdas. Son mensajeras, no amenazas. Pero para muchas personas, el primer impulso frente a una emoción incómoda es negarla, disfrazarla o juzgarla. Desde pequeños, aprendemos a dividir las emociones entre buenas y malas. Alegría, entusiasmo y gratitud son aceptadas. Miedo, tristeza, rabia o envidia se reprimen, se ocultan o se etiquetan como fallas. Esta división genera una desconexión profunda, porque dejamos de ver a las emociones como información y comenzamos a tratarlas como defectos. Escucharte a ti mismo incluye aprender a sentir sin culpa. A decir, ahora siento enojo o siento tristeza sin añadir, y eso está mal o debería superarlo. Las emociones no necesitan permiso para aparecer. Lo que sí necesitan es que las reconozcas, que las sientas con atención y que no te identifiques por completo con ellas. La neurociencia ha demostrado que, en condiciones normales, una emoción intensa dura entre 90 segundos. Lo que la prolonga no es la emoción en sí, sino la historia que contamos sobre ella. Esto no debería pasarme, no tengo derecho a sentirme así, esto significa que soy débil. Esas narrativas alimentan y perpetúan la emoción más allá de su ciclo natural. Observar tus emociones sin juicio es un acto radical de autocompasión. Significa permitirte sentir sin necesidad de explicarlo todo. Es mirar al miedo sin tratar de resolverlo en el instante. Es dejar que la tristeza te muestre lo que se ha perdido. Es permitir que la rabia te revele qué parte de ti siente que fue cruzada o ignorada. No se trata de quedarte atrapado en la emoción. Se trata de dejar de pelear con ella. Cuando haces eso, comienzas a notar algo fundamental, las emociones se mueven. No son permanentes. Cambian, como las olas. Y si las atraviesas con presencia, no te arrastran. Aprender esto cambia la relación contigo mismo. Porque ya no reaccionas desde la defensa o la negación. Actúas desde una escucha más profunda. Y en esa escucha, incluso las emociones más difíciles se convierten en guías hacia lo que necesita atención, cuidado o cambio. Ejercicio de exploración emocional consciente. Este ejercicio te permite comenzar a reconocer tus emociones sin juzgarlas y a crear un espacio seguro interno donde puedas observarte con honestidad y cuidado. Elige un momento del día donde puedas estar en calma, sin interrupciones. Puede tomar entre 5 y 15 minutos. Primero, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Inhalas. Exhalas. Siente cómo entra y sale el aire. Este es tu ancla. Ahora pregúntate en silencio, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora mismo? No pienses demasiado. Deja que aparezca lo que sea, puede ser ansiedad, alegría, irritación, desánimo, paz, frustración, gratitud. No la analices, solo nómbrala. Una vez identificada, ubícala en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes más intensamente? Tal vez en el pecho, en la garganta, en el estómago, en los hombros. Lleva tu atención a esa parte del cuerpo y respira ahí suavemente. Ahora, hazte esta pregunta sin prisa, ¿qué quiere decirme esta emoción? No esperes una respuesta racional. Tal vez surja una palabra, una imagen, una frase breve. A veces no aparece nada, y eso también está bien. Solo sigue respirando. Después, agradece la presencia de esa emoción. No importa si es agradable o incómoda. Reconócela como una señal de tu sistema interno pidiendo escucha. Dile mentalmente, gracias por mostrarte. Estoy aquí. Cuando lo sientas, abre los ojos lentamente. Puedes escribir lo que sentiste si quieres recordarlo o seguir explorando.
Este acto sencillo de presencia emocional, practicado con regularidad, fortalece tu capacidad de estar contigo mismo con más calma y menos juicio. Porque no hay emociones equivocadas. Solo formas de no escucharlas. Y cuando aprendes a reconocerlas con respeto, ellas se convierten en brújulas. Te ayudan a entender tus límites, tus necesidades, tus heridas y tus deseos. Te enseñan lo que está vivo en ti. Cómo cultivar una relación saludable con lo que sientes. Una relación saludable con tus emociones no se trata de controlarlas ni de mantener solo las positivas. Se trata de permitirte sentir con conciencia, con compasión y con contexto. Esto significa entender que lo que sientes tiene sentido dentro de tu historia, de tus experiencias y de tus necesidades. Para cultivar esa relación, el primer paso es dejar de ver tus emociones como obstáculos. Sentir tristeza, frustración o miedo no te convierte en débil ni en alguien roto. Te convierte en humano. En alguien con sensibilidad, con vínculos, con heridas y deseos. Aceptar eso es esencial para sanar. El segundo paso es reconocer la temporalidad de las emociones. Cuando estamos atrapados en una emoción intensa, tendemos a pensar que va a durar para siempre. Pero no es así. Toda emoción, incluso las más intensas, tiene un ciclo. Cultivar esta conciencia te ayuda a no tomar decisiones permanentes desde un estado emocional pasajero. El tercer paso es integrar el cuerpo en este proceso. Las emociones no solo se piensan, se sienten. Cuando aprendes a registrar las señales físicas, ese nudo en el estómago, la presión en el pecho, la tensión en la mandíbula, empiezas a entender que tu cuerpo también está intentando comunicarse. Escucharlo es parte del camino hacia el equilibrio. Un cuarto paso es hablarte con amabilidad. Muchas veces, cuando sentimos algo incómodo, activamos automáticamente una voz crítica: otra vez estás exagerando, siempre lo arruinas, no deberías sentir eso. Esa voz no ayuda a calmarte. Te aísla. Reemplazarla por una voz que diga: es normal sentir esto, tiene sentido que me duela, puedo estar conmigo en esto, transforma tu vínculo contigo mismo. Finalmente, es clave recordar que no necesitas resolverlo todo ahora. Las emociones no son problemas que hay que arreglar, sino procesos que hay que acompañar. Cuando te das el permiso de sentir sin urgencia de arreglar, descubres algo poderoso: tu capacidad para sostenerte, incluso en medio de la incomodidad. Y esa capacidad, esa presencia contigo mismo, es uno de los actos más profundos de amor propio. Porque amar no es solo estar cuando todo está bien. Es elegir quedarte cuando hay tormenta. Es escucharte también cuando no tienes respuestas. Y confiar en que tu voz interna sabe cómo atravesar la marea. Consejos prácticos para aplicar en el día a día. 1. Nómbralo para domarlo. Cuando sientas una emoción intensa, detente un momento y ponle nombre: esto que siento es miedo, esto es frustración, esto es entusiasmo. Nombrar la emoción activa áreas del cerebro asociadas al autocontrol y reduce su intensidad emocional. 2. Usa la respiración como ancla. Cuando te invada una emoción fuerte, haz 3 respiraciones profundas, lentas y conscientes. Esto ayuda a regular el sistema nervioso, a salir del estado de amenaza y a responder con más claridad. 3. Haz una pausa antes de reaccionar. Entrénate para no responder automáticamente. Puedes usar frases como: necesito un momento para pensar o prefiero hablar de esto más tarde. Una pausa bien tomada puede cambiar todo el curso de una conversación o una decisión. 4. Crea un diario emocional. Al final del día, escribe en pocas palabras lo que sentiste. No es necesario explicar todo, solo poner en palabras lo que pasó por dentro. Este hábito fortalece la autoobservación sin juicio. 5. Reemplaza la crítica por curiosidad. Cada vez que notes que te estás juzgando por lo que sientes, cambia la frase: ¿por qué soy así? ¿Por qué necesito ahora? Esta pregunta abre la puerta a una respuesta compasiva, y no a un ataque. 6. Diseña tu kit de primeros auxilios emocionales. Puede incluir una canción que te calme,
un lugar donde caminar, una persona a quien escribirle, un ejercicio de respiración o una imagen que te recuerde quién eres. Tenlo a mano para los momentos difíciles. 7. Celebra las pequeñas victorias. Reconoce cuando te detuviste antes de reaccionar, cuando fuiste honesto con lo que sentías, cuando te hablaste con más amabilidad. No necesitas grandes gestos, la transformación emocional se construye con pequeños actos repetidos. Estos consejos no son recetas mágicas. Son prácticas que, con el tiempo, van moldeando una forma distinta de relacionarte contigo. Escucharte a través de tus emociones es un proceso. Pero es un camino que te lleva a casa, a estar en ti, con todo lo que eso implica, y a decidir desde ahí cómo quieres vivir. Cierre e integración del capítulo. Escucharte a través de tus emociones es un acto de valentía. No es cómodo. No siempre es claro. Pero es profundamente transformador. Porque cuando aprendes a mirar hacia adentro con honestidad y sin juicio, tu mundo interno deja de ser un enemigo a controlar y se convierte en un territorio que puedes habitar con dignidad. Este capítulo no se trata solo de identificar lo que sientes, sino de comenzar a cambiar la manera en que te relacionas con ello. Sentir no es un error. Es una brújula. Es el lenguaje que tiene tu interior para hablarte. Y cuando aprendes a escucharlo con respeto, descubres que muchas de las respuestas que buscabas afuera ya estaban dentro de ti, esperando ser reconocidas. Has dado un paso fundamental, comenzar a mirar tus emociones con menos miedo y más presencia. A partir de aquí, podrás comenzar a tomar decisiones más alineadas, no solo con lo que crees que deberías hacer, sino con lo que realmente necesitas. Porque cuando sabes lo que sientes, puedes descubrir lo que importa. Y eso cambia todo. Capítulo 4. Cómo tomar decisiones alineadas con tu verdadera identidad. La mayoría de las personas toma decisiones desde la prisa, el deber o la costumbre. Decisiones impulsadas por lo que se espera de ellas, lo que parece más fácil o lo que evita el conflicto. Pero vivir así tiene un costo, con el tiempo, uno se aleja de sí mismo. De lo que realmente importa. De lo que nutre, sostiene y da sentido. Tomar decisiones alineadas con tu identidad no significa que siempre sabrás qué hacer. Significa que actuarás desde un lugar interno más claro y honesto. Que no seguirás el impulso automático de complacer o de evitar. Que sabrás detenerte, escuchar y elegir con más conciencia. Pero, ¿qué significa tu verdadera identidad? No se trata de una etiqueta rígida, ni de una esencia inmutable. Es más bien la integración de tus valores, tu historia, tu sensibilidad, tus límites, tus deseos auténticos. Aquello que te hace sentir vivo, coherente y en paz. Decidir desde ese lugar requiere pausa. Requiere silencio interno. Porque la verdadera identidad no grita. Susurra. Y para escucharla, hay que reducir el ruido. Silenciar las voces del miedo, del debería, del juicio externo. Y abrir espacio para una voz más sabia, la tuya. Esto no se logra de un día para otro. Es un ejercicio que se afina con la práctica. Pero cuanto más te escuchas, más claro se vuelve el camino. Porque las decisiones correctas no siempre son las más cómodas, ni las más rápidas. Pero sí son las que te acercan a tu verdad. Y cuando eliges desde ahí, no solo te respetas a ti, también construyes una vida más congruente y libre. Reconocer cuando una decisión nace del miedo o de la autenticidad. Una de las claves para vivir en coherencia es aprender a distinguir qué parte de ti está tomando las decisiones. No siempre es fácil. Muchas veces actuamos en automático, sin notar que lo que nos mueve es una emoción no resuelta o una expectativa ajena. El miedo suele disfrazarse de sensatez. Te dice cosas como mejor no lo intentes, no es el momento, no vas a poder, ¿qué van a pensar? Tiene una forma sutil de vestirse con lógica, cuando en realidad está protegiendo una herida, una inseguridad o una experiencia pasada que aún no sanó. Actuar desde el miedo a veces parece prudente, pero con frecuencia termina alejándote de lo que realmente querías.
En cambio, cuando una decisión nace de la autenticidad, incluso si da vértigo, se siente liviana en el cuerpo. Hay un tipo de tranquilidad que aparece cuando sabes que estás siendo fiel a ti, aunque el camino sea incierto. Para reconocer desde dónde estás decidiendo, puedes hacerte estas preguntas. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? ¿Estoy eligiendo por amor a mí o por miedo al rechazo? ¿Esto me expande o me contrae? ¿Estoy respondiendo a una necesidad real o a una expectativa impuesta? Tomarte el tiempo de responder con honestidad puede cambiar profundamente tu manera de vivir. Porque no se trata de evitar el miedo, sino de no dejar que él tome el volante. Se trata de agradecerle su intención de protegerte, pero de recordarle que ahora tú eliges. Y que elegir desde la autenticidad, aunque a veces duela o incomode, es lo que te da libertad. Ejercicios para conectar con tus valores antes de decidir. Antes de cualquier decisión importante, y también en las pequeñas, cotidianas, detenerte a recordar lo que de verdad valoras puede ser una brújula poderosa. Estos ejercicios están diseñados para ayudarte a filtrar el ruido y reconectar con lo esencial. 1. El mapa de los valores. Toma una hoja y escribe las cosas que más valoras en la vida. No lo pienses demasiado. Pueden ser palabras como libertad, amor, autenticidad, paz, crecimiento, conexión, creatividad. Luego, elige 5 de esas palabras. Y finalmente, quédate con 3. Cada vez que enfrentes una decisión, pregúntate, ¿esto que voy a hacer se alinea con esos 3 valores? 2. Línea del tiempo invertida. Imagina que tienes 90 años. Estás sentado en un lugar tranquilo, recordando tu vida. Piensa, ¿de qué decisiones te sientes orgulloso? ¿Cuáles te hicieron sentir más tú? ¿Qué elegiste, aunque costara, porque sabías que era lo correcto para ti? Este ejercicio te ayuda a tomar distancia del momento presente y elegir con una perspectiva más profunda. 3. Diario de decisiones. Durante una semana, anota las decisiones que tomes cada día, desde las más pequeñas hasta las más relevantes. Al lado de cada una, escribe desde qué emoción o pensamiento crees que decidiste. Al final de la semana, observa patrones. ¿Cuántas decisiones nacieron del miedo? ¿Cuántas del deber? ¿Cuántas desde tu verdad? El objetivo no es juzgarte, sino hacer consciente tu forma de elegir. 4. Técnica del cuerpo brújula. Antes de decidir algo, haz una pausa y lleva tu atención al cuerpo. Imagina que tomas una opción. Observa cómo se siente en el pecho, en el estómago, en los hombros. Luego imagina la otra opción. Compara. El cuerpo suele reaccionar antes que la mente. Si sientes expansión, ligereza, calor, posiblemente estás alineado con lo que necesitas. Si hay tensión, cierre, incomodidad, puede que estés yendo contra tu intuición. Estos ejercicios no son para obtener respuestas absolutas, sino para ayudarte a sintonizar contigo. Porque tu identidad no se descubre una sola vez, se construye, se recuerda y se honra, decisión tras decisión. Y cuanto más eliges desde lo que realmente importa para ti, más claro se vuelve quién eres. Consecuencias de vivir desconectado de ti mismo. Cuando uno vive tomando decisiones desconectadas de lo que siente, piensa o valora profundamente, el precio no siempre es inmediato, pero sí es inevitable. Al principio, puede parecer que todo está funcionando, se cumple con las obligaciones, se evita el conflicto, se mantiene la imagen. Pero internamente, algo empieza a apagarse. Surge una sensación de vacío, como si la vida fuera un guión ajeno que uno simplemente representa. Aparece el cansancio emocional, la apatía, el sentimiento de estar viviendo por inercia. Muchas veces también llegan la ansiedad o el insomnio, no porque falte algo externo, sino porque dentro hay un desequilibrio que no ha sido atendido. La desconexión prolongada genera síntomas, del cuerpo, de las emociones, de la energía vital. El cuerpo habla en tensión crónica, fatiga, malestares sin causa médica clara.
Las emociones se vuelven confusas, cuesta distinguir lo que se quiere, se reacciona de forma desproporcionada, se pierde la brújula interna. Y con el tiempo, esa desconexión se vuelve costumbre. La consecuencia más profunda es la pérdida de autenticidad. Cuando uno no se escucha, empieza a actuar para encajar, para ser aceptado, para cumplir. Y en ese proceso, se olvida de sí. Se vuelve experto en sobrevivir, pero incapaz de vivir con sentido. Pero esto no es una condena. La desconexión no es irreversible. Basta un momento de verdad, un gesto de escucha, una decisión diferente para comenzar a volver a ti. Porque así como una decisión puede alejarte de ti mismo, otra puede acercarte. Y nunca es tarde para elegir volver. Cierre y proyección hacia los próximos capítulos. Aprender a tomar decisiones alineadas con tu verdadera identidad no es un punto de llegada, es un camino que se construye con cada elección, cada pausa consciente, cada acto de honestidad contigo. Este capítulo no pretende darte fórmulas perfectas, sino recordarte que la brújula más certera está dentro de ti. Decidir desde la autenticidad requiere valentía, pero también humildad, para equivocarte, para volver a elegir, para aceptar que no siempre sabrás qué hacer, pero que aún así, puedes avanzar con fidelidad a ti mismo. La vida no necesita que lo tengas todo claro, sino que estés presente contigo mientras lo descubres. A partir del próximo capítulo, vamos a explorar con más profundidad las voces internas que muchas veces distorsionan tu percepción, creencias heredadas, narrativas automáticas, discursos de exigencia y juicio. Porque no solo es importante escuchar lo que sientes, sino también revisar lo que crees, lo que te cuentas, lo que te repites. Esas historias moldean tus decisiones más de lo que imaginas. Y por eso, el siguiente paso en este camino de reconexión es limpiar el ruido interno. Aprender a identificar lo que ya no te sirve y reescribir con más compasión, verdad y libertad. Porque solo cuando reconoces lo que está distorsionando tu mirada, puedes ver con claridad lo que de verdad te hace bien. Capítulo 5. Revisión de creencias y narrativas que uno se repite. La manera en que te hablas define la manera en que vives. Cada pensamiento repetido, cada frase interna que parece casual, no soy suficiente, esto es demasiado para mí, siempre fallo, no solo afecta cómo te sientes, sino también las decisiones que tomas. Las oportunidades que aceptas o rechazas y el tipo de vida que crees posible. Todos cargamos con creencias que absorbimos en la infancia, de nuestras familias, de la cultura, de experiencias dolorosas. Algunas fueron útiles en su momento, pero con el tiempo se volvieron limitantes. Se volvieron verdades que nunca cuestionamos. Narrativas invisibles que filtran la realidad y que, sin darnos cuenta, se convierten en una cárcel interna. Este capítulo es una invitación a encender la luz y mirar esas historias. No para juzgarte, sino para recuperar tu poder. Porque si puedes ver una creencia, puedes transformarla. Y si puedes transformar la historia que te cuentas, puedes cambiar la dirección de tu vida. Empezamos aquí el proceso de cuestionar suavemente esas voces internas. Vas a aprender a identificar tus creencias más arraigadas, a rastrear de dónde vienen, y a crear nuevas narrativas más compasivas, más reales, más tuyas. Porque tu voz interna no tiene que ser una enemiga, puede ser una aliada en tu camino de reconexión. Cómo identificar creencias limitantes. El primer paso para transformar tus narrativas internas es reconocer cuáles son. Muchas veces las creencias limitantes no se presentan como frases explícitas, sino como sensaciones persistentes, patrones repetitivos o justificaciones automáticas. Una forma clara de detectarlas es observar tus pensamientos recurrentes, especialmente en momentos de frustración, miedo o desafío. Por ejemplo, no soy bueno en esto. Siempre me pasa lo mismo. No debería sentirme así. Si muestro quién soy, me van a rechazar. Tengo que hacerlo perfecto. Otra forma de descubrirlas es prestar atención a tus reacciones cuando algo no sale como esperabas. ¿Te culpas automáticamente? ¿Piensas que no vas a poder?
¿Te comparas con los demás? Esas reacciones suelen estar sostenidas por creencias que se instalaron hace mucho y que se repiten como una grabación de fondo. También puedes identificar creencias limitantes preguntándote: ¿qué idea tengo sobre mí que me impide avanzar? ¿Qué frases internas me frenan cuando quiero hacer algo nuevo? ¿En qué parte de mi vida siento un techo invisible? A veces estas creencias suenan racionales, pero si las miras bien, están sostenidas por miedo, vergüenza o experiencias pasadas. Por eso es clave verlas con honestidad, pero también con ternura. No están ahí para torturarte, están tratando de protegerte, aunque sea de forma desactualizada. El hecho de que una creencia haya vivido dentro de ti durante años no significa que sea verdadera. Solo significa que se repitió lo suficiente. Y eso es lo que vamos a trabajar, cómo interrumpir esa repetición y comenzar a construir nuevas historias internas. Historias que te reflejen de verdad. Cómo identificar creencias limitantes. El primer paso para transformar tus narrativas internas es reconocer cuáles son. Muchas veces las creencias limitantes no se presentan como frases explícitas, sino como sensaciones persistentes, patrones repetitivos o justificaciones automáticas. Una forma clara de detectarlas es observar tus pensamientos recurrentes, especialmente en momentos de frustración, miedo o desafío. Por ejemplo, no soy bueno en esto. Siempre me pasa lo mismo. No debería sentirme así. Si muestro quién soy, me van a rechazar. Tengo que hacerlo perfecto. Otra forma de descubrirlas es prestar atención a tus reacciones cuando algo no sale como esperabas. ¿Te culpas automáticamente? ¿Piensas que no vas a poder? ¿Te comparas con los demás? Esas reacciones suelen estar sostenidas por creencias que se instalaron hace mucho y que se repiten como una grabación de fondo. También puedes identificar creencias limitantes preguntándote: ¿qué idea tengo sobre mí que me impide avanzar? ¿Qué frases internas me frenan cuando quiero hacer algo nuevo? ¿En qué parte de mi vida siento un techo invisible? A veces estas creencias suenan racionales, pero si las miras bien, están sostenidas por miedo, vergüenza o experiencias pasadas. Por eso es clave verlas con honestidad, pero también con ternura. No están ahí para torturarte, están tratando de protegerte, aunque sea de forma desactualizada. El hecho de que una creencia haya vivido dentro de ti durante años no significa que sea verdadera. Solo significa que se repitió lo suficiente. Y eso es lo que vamos a trabajar, cómo interrumpir esa repetición y comenzar a construir nuevas historias internas. Historias que te reflejen de verdad. Cómo identificar creencias limitantes. El primer paso para transformar tus narrativas internas es reconocer cuáles son. Muchas veces las creencias limitantes no se presentan como frases explícitas, sino como sensaciones persistentes, patrones repetitivos o justificaciones automáticas. Una forma clara de detectarlas es observar tus pensamientos recurrentes, especialmente en momentos de frustración, miedo o desafío. Por ejemplo, no soy bueno en esto. Siempre me pasa lo mismo. No debería sentirme así. Si muestro quién soy, me van a rechazar. Tengo que hacerlo perfecto. Otra forma de descubrirlas es prestar atención a tus reacciones cuando algo no sale como esperabas. ¿Te culpas automáticamente? ¿Piensas que no vas a poder? ¿Te comparas con los demás? Esas reacciones suelen estar sostenidas por creencias que se instalaron hace mucho y que se repiten como una grabación de fondo. También puedes identificar creencias limitantes preguntándote: ¿qué idea tengo sobre mí que me impide avanzar? ¿Qué frases internas me frenan cuando quiero hacer algo nuevo? ¿En qué parte de mi vida siento un techo invisible? A veces estas creencias suenan racionales, pero si las miras bien, están sostenidas por miedo, vergüenza o experiencias pasadas. Por eso es clave verlas con honestidad, pero también con ternura. No están ahí para torturarte, están tratando de protegerte, aunque sea de forma desactualizada.
El hecho de que una creencia haya vivido dentro de ti durante años no significa que sea verdadera. Solo significa que se repitió lo suficiente. Y eso es lo que vamos a trabajar, cómo interrumpir esa repetición y comenzar a construir nuevas historias internas. Historias que te reflejen de verdad. Transformando creencias limitantes en empoderadoras. Una vez que hayas identificado las creencias que te limitan, el siguiente paso es empezar a cuestionarlas y reemplazarlas. Este proceso no se trata de forzarte a pensar positivamente, sino de encontrar la verdad que te libera de las cadenas invisibles que te han retenido. 1. Cuestiona la evidencia de tus creencias. Pregúntate, ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Tengo pruebas concretas que la respalden? Por ejemplo, si te repites constantemente no soy capaz, ¿es realmente cierto? Piensa en momentos pasados donde hayas logrado cosas que pensaste imposibles. Tienes la evidencia de que puedes. Reconocer estas experiencias te ayuda a desmantelar las creencias limitantes. 2. Redefine la creencia. Una vez que hayas puesto en duda una creencia limitante, busca una versión más empoderadora de ella. Si tienes la creencia si fallo, soy un fracaso, puedes transformarla en, el fracaso es una oportunidad de aprender y crecer. Hazlo con todas las creencias que limitan tu crecimiento. Escribe una nueva versión de cada una. Recuerda que el objetivo es reemplazar el juicio negativo por una visión más constructiva y amable. 3. Acepta la imperfección. Una de las creencias más dañinas que muchos de nosotros tenemos es la de la perfección. Esta creencia puede bloquear tu capacidad de actuar, de arriesgarte y de experimentar. Es fundamental aceptar que cometer errores es parte de ser humano. En lugar de debo hacerlo perfecto, puedes sustituirlo por hago lo mejor que puedo con lo que sé en este momento, y eso es suficiente. 4. Afirmaciones y autodiálogo positivo. Las afirmaciones son herramientas poderosas para reprogramar tu mente. Una afirmación no es simplemente una frase bonita, es una declaración de intenciones que, con el tiempo, cambia la forma en que te ves a ti mismo. Repite frases como, soy capaz de tomar decisiones que me beneficien, me respeto y confío en mi intuición, cada día me acerco más a ser la mejor versión de mí mismo. No importa que al principio no las creas al 100%, lo importante es que las repitas. Con la práctica, el cerebro empieza a reestructurarse y a aceptar estas nuevas narrativas como propias. 5. Visualización de tu nuevo yo. Dedica unos minutos al día a visualizarte viviendo la vida que deseas, actuando desde tu verdadera identidad, tomando decisiones alineadas con tus valores. Imagina cómo se siente tener la confianza de seguir tu intuición, de vivir de acuerdo a lo que realmente crees. La visualización es una herramienta poderosa porque el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que imaginas vívidamente. Cuanto más te visualices actuando desde una mentalidad empoderada, más real se hará esa transformación interna. La clave está en la práctica diaria. No se trata de erradicar las creencias limitantes de inmediato, sino de crear una resistencia interna a ellas, de practicar la autocompasión y la autoaceptación. A medida que te entrenas para ver las creencias desde una perspectiva más objetiva y amorosa, te liberarás de su poder. Práctica guiada, reescribiendo tus narrativas. Ahora te propongo un ejercicio práctico, sencillo pero profundamente transformador. No necesitas más que unos minutos de silencio, un cuaderno y la decisión de escucharte con honestidad. Paso 1. Escribe. Piensa en un área de tu vida donde te sientes bloqueado o estancado. Puede ser una relación, una meta que no logras avanzar, o una emoción que se repite. Luego escribe. ¿Qué me digo a mí mismo sobre esto? ¿Qué creo que significa este problema sobre mí? ¿Qué frase interior aparece con más frecuencia en esta situación? Paso 2. Identifica la creencia. Busca entre lo que escribiste cuál es la creencia principal que sostiene ese bloqueo. Ponle nombre. Ejemplos: no soy suficiente, no puedo confiar en nadie, siempre arruino las cosas. Escribirla te ayuda a sacarla del inconsciente y ponerla frente a ti. Paso 3.
cuestiona su origen. Pregúntate: ¿cuándo empecé a creer esto? ¿De dónde vino esta idea? ¿Fue algo que me dijeron, que aprendí por repetición, o que asumí después de una experiencia difícil? Reconocer el origen no cambia el pasado, pero sí te da perspectiva y compasión. Paso 4. Redacta una nueva narrativa. Ahora transforma esa creencia en una afirmación que te empodere. No una mentira, sino una versión más justa y consciente. Ejemplo: de siempre arruino las cosas a he cometido errores, pero también tengo la capacidad de aprender y crecer. Es importante que esta frase resuene contigo, que se sienta real aunque desafiante. Paso 5. Repite y ancla. Toma esa nueva narrativa y repítela a diario. Escríbela, léela en voz alta, colócala en un lugar visible. Al repetirla, la integras. Y cuanto más la integras, más natural se vuelve vivir desde ella. Este ejercicio, si lo haces con constancia, empieza a reconfigurar tu manera de pensar. Empiezas a darte cuenta de que no eres tus creencias, sino quien puede elegirlas. Y ese es un punto de libertad profunda, darte cuenta de que puedes reescribir tu historia interna, una frase a la vez. En los siguientes capítulos, vamos a abordar otra capa de este proceso, cómo suavizar la autocrítica constante y convertirla en autocompasión. Porque no basta con identificar lo que te limita. También hay que aprender a acompañarte con amabilidad mientras te transformas. Capítulo 6. Cómo transformar la autocrítica en autocompasión. Muchos hemos crecido creyendo que ser duros con nosotros mismos es lo que nos mantiene en movimiento, que si nos relajamos, fallaremos. Esta idea ha sido reforzada por la cultura del rendimiento, por sistemas educativos que castigan más que acompañan, y por entornos familiares donde el amor estaba condicionado al logro o al comportamiento. La autocrítica, cuando se convierte en la voz dominante, desgasta. Te quita fuerza, te desconecta de ti, y te hace creer que no eres digno hasta que mejores. Pero nadie crece desde la hostilidad. El cambio verdadero, el que transforma de raíz, nace desde un lugar muy diferente, la autocompasión. La autocompasión no es lástima, ni resignación, ni pasividad. Es la capacidad de tratarte como tratarías a un ser querido, con comprensión, con paciencia, con una mirada que no te exige perfección, sino presencia. Es la habilidad de estar contigo, incluso cuando fallas, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele. Este capítulo es una guía para cambiar esa voz interna que castiga por una que acompañe. Vamos a explorar cómo identificar a tu crítico interno, cómo suavizarlo, y cómo cultivar una presencia más amable y firme contigo. Porque cuando aprendes a tratarte con compasión, tu relación contigo se vuelve un espacio seguro. Y desde ahí, todo es posible. La voz crítica, ¿de dónde viene y cómo se sostiene? Esa voz dura, exigente, que te señala cada error, que minimiza tus logros y exagera tus fallos, no nació contigo. Se formó con el tiempo, a partir de experiencias que marcaste como amenazas, una crítica en la infancia, un rechazo importante, una comparación constante. El cerebro humano tiene un sesgo natural hacia lo negativo, se enfoca en los errores para protegernos. Esta estrategia era útil en la evolución, pero en la vida emocional, puede volverse una jaula. A lo largo del tiempo, este mecanismo se va reforzando con cada momento en que te dices a ti mismo que no eres suficiente. Muchas veces, la autocrítica se presenta como una voz racional, que supuestamente te ayuda a mejorar. Pero en realidad, su efecto es paralizante. Numerosos estudios, como los realizados por la doctora Christine Neff, pionera en investigación sobre autocompasión, muestran que la autocrítica excesiva no mejora el desempeño, sino que eleva el estrés, la ansiedad y la desconexión emocional. Por eso, es vital que empieces a observar cómo suena tu crítico interno. ¿Qué palabras usa? ¿Qué tono tiene? ¿En qué momentos aparece? Puedes incluso escribir sus frases más repetidas. El simple hecho de darles forma y nombre te permite empezar a separar esa voz de tu identidad. Porque tú no sos esa voz.
Esa voz es un eco del pasado. Y tú estás aquí, en el presente, con la capacidad de responder de otra manera. La autocompasión empieza cuando dejas de confundir ese crítico con la verdad. Ejercicio: conversar con tu crítico interno. Vamos a practicar una herramienta poderosa, el diálogo interno consciente. Este ejercicio te ayudará a tomar distancia de tu voz crítica y a cultivar una voz más compasiva y consciente. Paso 1. Escribe lo que te dice tu crítico. Piensa en una situación reciente donde te hayas juzgado con dureza. Tal vez un error, una conversación incómoda, algo que no salió como esperabas. Ahora escribe exactamente qué te dijiste a ti mismo en ese momento. Ejemplo: nunca hago nada bien. Soy un desastre, siempre arruino las cosas. Qué tonto fui al decir eso. Paso 2. Responde desde una parte más sabia y amorosa. Imagina que alguien muy querido para ti, un amigo, un hijo, tu yo niño, te cuenta lo que tú viviste. ¿Qué le dirías? ¿Lo tratarías igual que te trataste a ti mismo? ¿Lo culparías o lo abrazarías con palabras de aliento? Escribe esa respuesta como si fueras tú, pero desde una versión tuya que quiere cuidar, no castigar. Por ejemplo: estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes. Todos cometemos errores, y eso no te define. Sigue adelante, esto no borra todo lo que has logrado. Paso 3. Repite este diálogo durante varios días. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de que practiques una nueva forma de estar contigo. Cada vez que aparezca tu voz crítica, párate un segundo y respóndele con amabilidad. No para pelear con ella, sino para demostrarle que ya no tiene el control. Este ejercicio entrena tu mente para reconocer que hay más de una narrativa disponible. Que no tienes por qué creer todo lo que piensas y que puedes elegir una forma de hablarte que sea firme, pero también amorosa. A largo plazo, esta práctica no solo transforma tu relación contigo, sino que mejora tu capacidad de relacionarte con los demás. Porque la forma en que te hablas también influye en cómo ves y tratas al mundo. Beneficios reales de la autocompasión según la ciencia. Hablarte con amabilidad no es solo una frase bonita. Tiene impactos concretos en tu bienestar psicológico, emocional y físico. Investigaciones en psicología clínica y neurociencia han demostrado que las personas con altos niveles de autocompasión presentan menor ansiedad, menos depresión, mejor autoestima y una mayor capacidad de recuperación emocional después de eventos difíciles. Un estudio clave de la Universidad de Texas encontró que quienes practican autocompasión responden a la adversidad con mayor resiliencia. No porque se nieguen a ver los problemas, sino porque los enfrentan sin sentirse destruidos por ellos. En lugar de evitar el dolor o sumergirse en la culpa, lo procesan con más claridad. También se ha demostrado que la autocompasión reduce la activación del sistema de amenaza del cerebro, asociado con la lucha, huida o congelamiento, y activa el sistema de cuidado y conexión, liberando oxitocina, la hormona relacionada con la calma y la empatía. Es decir, hablarte con comprensión literalmente cambia tu estado fisiológico y tu percepción del entorno. Además, estudios longitudinales han mostrado que las personas autocompasivas son más propensas a adoptar hábitos saludables, mantener rutinas sostenibles y tener relaciones más empáticas. Porque cuando no estás ocupado atacándote, tienes más espacio interno para elegir con claridad. Entonces, no es debilidad. Es una fortaleza emocional. No es indulgencia. Es inteligencia afectiva. Practicar autocompasión es darte las condiciones internas necesarias para florecer. Y florecer no es un lujo, es parte de tu naturaleza. Como practicar la autocompasión en el día a día. La autocompasión no es un evento único. Es una práctica diaria. No se trata de esperar a que la crisis llegue para entonces empezar a tratarte mejor. Es algo que se construye con pequeños gestos, cotidianos, que fortalecen tu relación contigo mismo. Aquí te comparto formas concretas de empezar a cultivar esta práctica. 1. Cambia el tono de tu voz interna.
La próxima vez que cometas un error o enfrentes una dificultad, haz una pausa y pregúntate, ¿qué me estoy diciendo ahora? Luego, cambia deliberadamente el tono a uno más cálido, como si hablaras con alguien a quien amas. No necesitas mentirte, solo ser amable. 2. Pon la mano en el pecho. Este gesto simple activa el sistema de seguridad en tu cuerpo. Es una forma de decirle a tu sistema nervioso, estoy aquí contigo. Úsalo cuando sientas vergüenza, enojo o tristeza. Solo respira, apoya tu mano y repite una frase de apoyo. 3. Establece recordatorios visuales. Coloca frases breves en tu entorno, trátate con cuidado, está bien equivocarse, vuelve a ti. Estos mensajes funcionan como anclas que te devuelven al presente y te invitan a practicar la autocompasión sin tener que pensarlo demasiado. 4. Celebra lo pequeño. La autocompasión también se expresa cuando reconoces tus esfuerzos, aunque no hayas llegado a la meta. Felicítate por haberlo intentado, por haberte levantado, por seguir. Aprender a valorar el proceso te conecta con una mirada más integradora de ti mismo. 5. Rodéate de un lenguaje más sano. Revisa las palabras que usas en conversaciones cotidianas. ¿Son duras, exigentes, críticas? ¿O reflejan comprensión, paciencia, humanidad? Cambiar tu lenguaje externo también moldea tu lenguaje interno. Y viceversa. No necesitas ser perfecto para merecer compasión. Solo necesitas estar dispuesto a soltar el castigo como forma de crecimiento. Porque crecer no debería doler tanto. Y porque a veces, lo más valiente que puedes hacer es empezar a ser más amable contigo. Redefinir la autoexigencia no es dejar de avanzar, es avanzar diferente. Uno de los mayores temores al practicar la autocompasión es pensar que nos volveremos conformistas, que perderemos motivación, que ya no querremos mejorar. Pero esto es un malentendido. Autocompasión no es lo opuesto al crecimiento, es la base emocional que lo hace sostenible. Cuando la exigencia nace del miedo, puede llevar al logro, pero a un precio muy alto, ansiedad, insomnio, desconexión de uno mismo, relaciones rotas. En cambio, cuando el compromiso con tu desarrollo viene desde el cuidado, no solo es más estable, sino más profundo. Puedes exigirte, sí, pero desde un lugar más sabio. En vez de decirte debería ser mejor, podrías decirte quiero crecer porque me importo. En vez de empujarte con culpa, puedes impulsarte con propósito. La verdadera madurez emocional no es hacer todo bien. Es aprender a seguir caminando incluso cuando no sale como esperabas. Es entender que puedes querer mejorar sin tratarte mal por no haberlo hecho aún. Hay una frase de la terapeuta Tara Brach que resume esto con precisión: la autocompasión no te impide ser crítico, te impide ser cruel. Y esa es la diferencia clave. Porque lo que más transforma no es la dureza. Es la honestidad con ternura. Es la disciplina con humanidad. Es la fuerza que no lastima. Es avanzar contigo, no contra ti. Cierre, volver a ti, una y otra vez. Escucharte no es un destino. Es un regreso constante. Es la práctica diaria de habitarte con honestidad, con curiosidad, con ternura. No siempre será claro. A veces te perderás. Otras veces dudarás de si estás haciendo lo correcto. Pero si te detienes, si respiras, si te preguntas con sinceridad, ¿qué necesito ahora?, siempre habrá una parte de ti que sabrá. Porque esa sabiduría no viene de afuera. Está en tu cuerpo, en tu historia, en tu intuición. Solo necesita espacio, silencio y tiempo. Este capítulo no busca darte todas las respuestas. Busca abrirte una puerta. Una que te recuerde que tu diálogo interno puede ser un refugio, no una batalla. Que puede ser tu aliado, no tu juez. Que la autocompasión no es solo una herramienta, es una forma de estar en el mundo. Y cada vez que regreses a ti, sin juzgarte, sin exigirte ser distinto de quien eres en este momento, estarás escuchando algo profundo. Algo que siempre estuvo ahí.
tu voz real. La que no grita. La que no castiga. La que simplemente susurra, estoy contigo. Capítulo 7. Reescribir las historias que te contás. Muchas veces, no son los hechos en sí los que más nos condicionan, sino la interpretación que hacemos de ellos. La mente humana funciona a través de narrativas, pequeñas historias que nos contamos sobre quiénes somos, qué merecemos, cómo nos ven los demás y qué es posible o imposible para nosotros. Esas historias no son neutrales. Tienen tono, tienen peso, y muchas veces se arrastran desde la infancia, desde heridas no resueltas o desde patrones culturales que repetimos sin cuestionar. Pensamientos como yo siempre arruino todo, nunca soy suficiente, la gente se va si muestro cómo soy, o si descanso, soy débil no son verdades objetivas. Son relatos aprendidos. Guiones internos que hemos escuchado tantas veces que ya ni los notamos. Y sin embargo, cada uno de esos guiones actúa como un filtro. Distorsiona la forma en que interpretamos lo que nos pasa y limita nuestras decisiones. Escucharte también significa identificar esas voces internas que suenan como tuyas, pero que en realidad son ecos de otro tiempo, de otras personas. Significa detenerte, mirar con honestidad y preguntarte, ¿esta historia todavía me sirve? ¿Me ayuda o me encierra? Porque no podés cambiar lo que no ves. Y el primer paso para transformar tu narrativa es hacerla consciente. Solo así vas a poder escribir una versión nueva. Más compasiva. Más actual. Más alineada con quien sos hoy, no con quien fuiste o con quien otros dijeron que eras. A veces, una sola frase repetida en la mente durante años puede moldear tu autoestima, tu forma de amar, tus elecciones laborales o tu manera de relacionarte con el fracaso. Son frases que ni siquiera elegiste conscientemente, pero que repetís como si fueran ley. Un estudio publicado en Journal of Cognitive Psychotherapy mostró que las personas que aprenden a identificar y desafiar sus pensamientos automáticos negativos logran mejoras significativas en su bienestar emocional. Esto demuestra que el simple hecho de poner en duda una narrativa interna puede generar una transformación real en la forma en que te sentís y actuás. Un ejercicio útil es escribir esas frases que te decís cuando estás en crisis o cuando cometés un error. Pregúntate: ¿de dónde viene esta idea? ¿A quién se parece esa voz? ¿Es verdad o es una interpretación? ¿Qué evidencia tengo a favor o en contra? ¿Qué me diría alguien que me quiere? Este tipo de cuestionamiento no es una forma de negar la realidad, sino de ampliar tu perspectiva. Porque tal vez no seas un fracaso constante, sino una persona que está aprendiendo. Tal vez no seas incapaz de sostener relaciones, sino alguien que todavía está sanando viejas heridas. Cambiar estas historias lleva tiempo. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de elegir conscientemente qué narrativa querés construir desde ahora. Una narrativa en la que tengas permiso para crecer, para equivocarte, para cambiar de opinión, para cuidarte y para no cargar con lo que ya no te pertenece. Reescribir no significa borrar el pasado, sino cambiar la manera en que lo integras en tu presente. No podés editar lo que pasó, pero sí podés narrarlo desde otro lugar. Esa es una de las formas más profundas de liberación emocional, darle un nuevo sentido a lo vivido. Una historia no se transforma solo desde la lógica, sino también desde la emoción. Por eso, a veces es útil hablar en voz alta lo que pensás de vos y escuchar cómo suena. ¿Lo dirías con ese mismo tono a alguien que querés? ¿Le hablarías así a un niño, a una amiga, a alguien que está intentando hacer las cosas lo mejor posible? Si la respuesta es no, entonces mereces tratarte mejor también a vos. La autocompasión no es indulgencia. Es justicia interna. Es permitirte fallar sin destruirte. Es poder reconocer que cometés errores sin convertirlos en condenas eternas. Christine Neff, una de las principales investigadoras en autocompasión, ha demostrado que practicarla de forma regular no solo reduce los niveles de ansiedad y depresión, sino que también fortalece la motivación personal y la resiliencia ante el fracaso.
cambiar tu narrativa también cambia tu energía. Cambia la manera en que entras a una conversación, cómo encarás un desafío, cómo te hablas frente al espejo. Una historia nueva no es solo un discurso más amable. Es una nueva forma de habitar tu identidad, más libre, más flexible, más viva. Y todo empieza por darte el derecho a cuestionar las historias que hasta ahora te habías contado como si fueran la única verdad. Para comenzar este cambio de narrativa de forma concreta, podés crear un espacio íntimo de revisión. Tómate unos minutos cada día durante una semana para escribir en un cuaderno o grabarte en audio respondiendo a preguntas como: ¿qué frases me repito cuando estoy frustrado o cansado? ¿Qué creencias tengo sobre mí que me limitan o me duelen? ¿De quién aprendí esas ideas? ¿Son realmente mías? ¿Qué nueva versión de esa historia puedo empezar a ensayar? ¿Qué voz compasiva quiero incorporar como aliada interna? No se trata de inventar un personaje positivo e irreal, sino de recuperar tu voz más lúcida y amable. La que entiende que el crecimiento no es lineal, que cambiar lleva tiempo, y que no tenés que ganarte tu valor demostrando nada. Podés incluso escribir cartas a tu yo del pasado, reconociendo todo lo que viviste, agradeciendo tu esfuerzo, y soltando lo que ya no necesitas cargar. O escribirle a tu yo del futuro, contándole qué clase de historia querés empezar a vivir a partir de hoy. Estas prácticas simples abren grietas en las viejas estructuras. Y por esas grietas empieza a entrar la luz. Una luz que no viene de afuera, sino de tu propia decisión de dejar de repetirte que estás roto, insuficiente o equivocado. Porque no lo estás. Estás en proceso. Y en ese proceso, tenés derecho a reescribirte cuantas veces lo necesites. Reescribirte no es una traición a quien fuiste. Es un acto de lealtad a quien estás siendo ahora. A veces, la mente insiste en aferrarse a etiquetas antiguas: soy el que siempre se rinde, soy la que nunca sabe qué quiere, soy el que arruina lo que ama. Pero esas etiquetas no son verdades, son fotografías de un momento. No tenés por qué seguir actuando el mismo personaje si tu deseo es distinto hoy. Cada elección que haces con conciencia, decir no, pedir ayuda, ponerte límites, cuidarte más, hablarte con respeto, es una línea nueva en tu historia. Una línea que se escribe desde el presente, no desde lo que alguna vez creíste que eras. Y cuando empieces a habitar esa narrativa más compasiva, también vas a empezar a rodearte de personas, decisiones y entornos que reflejen esa nueva versión tuya. Porque cuando cambias tu forma de verte, también cambia lo que estás dispuesto a aceptar, sostener o soltar. Escucharte es, en gran parte, esto: dejar de vivir desde guiones heredados o automáticos y empezar a escribir uno propio. Uno más real, más justo, más tuyo. Y como toda buena historia, va a seguir evolucionando. Solo tenés que estar presente para contarla desde donde estés ahora, con todo lo que sos, con todo lo que ya no necesitas repetir. Al final, reescribir tu historia es también un acto de poder. No ese poder ruidoso y externo que busca controlar todo, sino un poder íntimo, silencioso y profundo, el de apropiarte de tu narrativa interna. Es elegir qué voz alimentás en tu cabeza. Es decidir si te seguís contando que no podés o si empezás a construir la historia de alguien que, a pesar de los miedos, sigue adelante con autenticidad. Podés tener momentos de duda. Vas a tenerlos. A veces te vas a sorprender repitiendo frases antiguas sin querer. Pero la diferencia está en que ahora tenés herramientas para notarlo. Y con solo darte cuenta, ya estás empezando a escribir distinto. Nadie más puede escribir tu historia por vos. Pueden influir, sí. Pueden haber dejado marcas. Pero el trazo final, la voz que elegís amplificar cada día, esa es tuya. Y si hoy decidís que tu historia va a ser más amable, más consciente, más fiel a lo que sentís, entonces ya estás cambiando tu camino. No hace falta hacerlo perfecto. Hace falta hacerlo con verdad. Y esa verdad nace cada vez que decidís escucharte en serio, más allá del ruido, más allá del pasado, más allá de lo que otros dijeron alguna vez que eras.
Al final, reescribir tu historia es también un acto de poder. No ese poder ruidoso y externo que busca controlar todo, sino un poder íntimo, silencioso y profundo, el de apropiarte de tu narrativa interna. Es elegir qué voz alimentás en tu cabeza. Es decidir si te seguís contando que no podés o si empezás a construir la historia de alguien que, a pesar de los miedos, sigue adelante con autenticidad. Podés tener momentos de duda. Vas a tenerlos. A veces te vas a sorprender repitiendo frases antiguas sin querer. Pero la diferencia está en que ahora tenés herramientas para notarlo. Y con solo darte cuenta, ya estás empezando a escribir distinto. Nadie más puede escribir tu historia por vos. Pueden influir, sí. Pueden haber dejado marcas. Pero el trazo final, la voz que elegís amplificar cada día, esa es tuya. Y si hoy decidís que tu historia va a ser más amable, más consciente, más fiel a lo que sentís, entonces ya estás cambiando tu camino. No hace falta hacerlo perfecto. Hace falta hacerlo con verdad. Y esa verdad nace cada vez que decidís escucharte en serio, más allá del ruido, más allá del pasado, más allá de lo que otros dijeron alguna vez que eras. Capítulo 8. A lo largo de nuestra vida desarrollamos una voz interna que muchas veces funciona como un juez constante. Esa voz, que se formó a partir de críticas externas, exigencias culturales o heridas no resueltas, puede volverse tan familiar que ya no la cuestionamos. Pero lo cierto es que esa voz no sos vos. Es solo una parte de tu mente que aprendió a protegerte criticándote antes de que otros lo hicieran. La autocrítica tiene raíces biológicas. Estudios realizados por la doctora Lea Waters, especialista en psicología positiva, señalan que nuestro cerebro tiende a enfocarse en lo negativo como un mecanismo de supervivencia. Este sesgo fue útil en tiempos antiguos para evitar peligros, pero hoy nos puede llevar a un estado constante de autoevaluación destructiva. No es raro que después de cometer un error, en lugar de aprender, uno se ataque mentalmente con frases como siempre arruinás todo o no servís para esto. El problema es que esa crítica constante no motiva. Diversos estudios publicados en Self and Identity demuestran que las personas con altos niveles de autocrítica tienden a tener menor autoestima, más síntomas de ansiedad y mayor riesgo de depresión. Es decir, la autocrítica sostenida no ayuda a mejorar, sino que nos paraliza y desconecta de nuestras capacidades reales. La autocompasión, en cambio, propone una forma radicalmente diferente de vincularte con vos mismo. No se trata de justificar todo ni de evitar la responsabilidad, sino de acompañarte como lo harías con alguien a quien amás. La doctora Christine Neff, pionera en la investigación sobre autocompasión, define 3 componentes clave: amabilidad hacia uno mismo, reconocimiento de la humanidad compartida y atención plena a lo que sentimos sin exagerarlo ni negarlo. Cuando cometes un error, podés elegir hablarte con dureza o con comprensión. La autocompasión no niega que te equivocaste, pero en lugar de decirte soy un desastre, te permite decir estoy atravesando un momento difícil, y es humano equivocarse. Esta forma de hablarte cambia tu fisiología, disminuye la activación del sistema de amenaza del cuerpo y aumenta la oxitocina, una hormona vinculada con la calma y la conexión. La clave está en entrenar esa voz interna como entrenarías un nuevo músculo. Al principio, puede sentirse artificial. Tal vez digas frases compasivas y no las creas. Pero como todo hábito, se fortalece con la práctica. Y con el tiempo, tu diálogo interno puede dejar de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de cuidado. La autocompasión, en cambio, propone una forma radicalmente diferente de vincularte con vos mismo. No se trata de justificar todo ni de evitar la responsabilidad, sino de acompañarte como lo harías con alguien a quien amás. La doctora Christine Neff, pionera en la investigación sobre autocompasión, define 3 componentes clave: amabilidad hacia uno mismo, reconocimiento de la humanidad compartida y atención plena a lo que sentimos sin exagerarlo ni negarlo. Cuando cometes un error, podés elegir hablarte con dureza o con comprensión.
La autocompasión no niega que te equivocaste, pero en lugar de decirte soy un desastre, te permite decir estoy atravesando un momento difícil, y es humano equivocarse. Esta forma de hablarte cambia tu fisiología, disminuye la activación del sistema de amenaza del cuerpo y aumenta la oxitocina, una hormona vinculada con la calma y la conexión. La clave está en entrenar esa voz interna como entrenarías un nuevo músculo. Al principio, puede sentirse artificial. Tal vez digas frases compasivas y no las creas. Pero como todo hábito, se fortalece con la práctica. Y con el tiempo, tu diálogo interno puede dejar de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de cuidado. La autocompasión, en cambio, propone una forma radicalmente diferente de vincularte con vos mismo. No se trata de justificar todo ni de evitar la responsabilidad, sino de acompañarte como lo harías con alguien a quien amás. La doctora Christine Neff, pionera en la investigación sobre autocompasión, define 3 componentes clave: amabilidad hacia uno mismo, reconocimiento de la humanidad compartida y atención plena a lo que sentimos sin exagerarlo ni negarlo. Cuando cometes un error, podés elegir hablarte con dureza o con comprensión. La autocompasión no niega que te equivocaste, pero en lugar de decirte soy un desastre, te permite decir estoy atravesando un momento difícil, y es humano equivocarse. Esta forma de hablarte cambia tu fisiología, disminuye la activación del sistema de amenaza del cuerpo y aumenta la oxitocina, una hormona vinculada con la calma y la conexión. La clave está en entrenar esa voz interna como entrenarías un nuevo músculo. Al principio, puede sentirse artificial. Tal vez digas frases compasivas y no las creas. Pero como todo hábito, se fortalece con la práctica. Y con el tiempo, tu diálogo interno puede dejar de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de cuidado. Llegar a este punto no significa que vas a dejar de exigirte, ni que todo te va a dar igual. La autocompasión no elimina el deseo de mejorar, pero lo redefine. En lugar de moverte desde la vergüenza, lo haces desde el deseo genuino de cuidarte, crecer y estar en paz con vos mismo. Te convertís en alguien que quiere avanzar, pero no porque se sienta insuficiente, sino porque sabe que merece una vida más alineada, más plena, más coherente. Y si alguna vez te preguntas si esto funciona, recordá esto: según investigaciones publicadas en Mindfulness and Self-Compassion, las personas que practican la autocompasión no solo tienen menos ansiedad y depresión, sino que también muestran mayor motivación, compromiso con sus metas y resiliencia ante el fracaso. Es decir, no se rinden más fácil, se recuperan más rápido. Porque saben que equivocarse no los define. Este es el cambio más profundo: dejar de verte como un proyecto fallido que necesita ser corregido y empezar a verte como una persona valiosa que merece ser acompañada con cariño, incluso en los momentos más difíciles. Esa mirada puede transformarlo todo, porque cuando te tratas bien, no solo vivís mejor, también te volvés más libre. Libre para ser vos, sin tanta carga, sin tanta culpa, sin tanto juicio. Libre para elegirte con amor. Gracias por quedarte. Comenta qué otro libro quieres que traiga al canal.